Saludos, gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de este grupo. Aquí hoy para presentarles en este día 18 de abril del 2023 el siguiente tema acerca del Gog y Magog de Apocalipsis 20. Este es el tema que se va a abordar. Esperamos que ustedes lo escuchen y dejen sus comentarios aquí en el grupo. Comenzamos. Para empezar esta exposición he pegado aquí Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Esta es la tentación, la última tentación de las tres a Jesús de parte de Satanás. Dice, acerca de Satanás dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás le llevó a Jesucristo y le mostró todos los reinos, dice todos los reinos. Y le mostró todos los reinos, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adorares. Ok, pero todo. ¿Y qué le mostró? Todos los reinos del mundo. Y ese todo es todo. Pero encontramos más luz en el Evangelio de Lucas acerca de esa última tentación. Dice, Lucas capítulo 4 versos 5 al 8. Es lo mismo, ¿verdad? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Vuelve a decir todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Dice, y a quien quiero la doy. A mí me ha sido entregada. Porque a mí ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Aquí tenemos más luz. Y un detalle que no está en el Evangelio de Mateo. Cuando Satanás le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada. A mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué significa esto? Primeramente que Satanás recibe de alguien lo que tiene. No lo tiene de sí mismo. Dice, a mí me ha sido dada. Y tiene que ser un ser superior el que le dio a Satanás. Por ende, ese ser superior es Dios mismo. Esto no puede ser el hombre, tiene que ser Dios mismo. Pero ese no es el tema, pero es un detalle que no está en el Evangelio de Mateo. Entonces aquí hay que poner atención. Cuando se refiere a todos los gobiernos del mundo, dice todos los gobiernos del mundo. Todos los gobiernos del mundo pertenecen a Satanás. Todos los gobiernos del mundo. Entonces lo que comprendemos con estos versículos, algo muy simple. El mundo entero está bajo el gobierno de Satanás. El mundo entero está bajo el gobierno de Satanás. Es inevitable, es así. ¿Y esto qué significa? Que aunque cada país tenga su propio gobierno, su propio presidente, su propio estado, todos los países del mundo están siendo gobernados por Satanás. Y no lo saben, no se dan en cuenta. Ellos creen que son libres, pero no. Todos los gobiernos del mundo están siendo gobernados por Satanás. O sea, Satanás es el gobernador de gobernadores. Es el presidente de presidentes. No, el mundo no es libre. El mundo no está libre. Eso es lo que hay que entender claramente. El mundo no está libre. Tenemos aquí Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, que dice claramente lo que acabo de decir. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso quiere decir que todos, a excepción de los hijos de Dios, están siendo gobernados por el maligno. No existe en ninguna parte del mundo un gobierno libre del diablo. Todos están siendo gobernados. Por eso es que Satanás le mostró los gobiernos, los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo a Jesús, todo esto te daré. La gloria de estos reinos te daré. Si postrándote
me adorares. Seguimos entonces con el capítulo 24 de Mateo, verso 3. Este versículo es muy importante que lo tómenlo en cuenta. Tómenlo en cuenta y mediten sobre este versículo. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús? Aquí dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, le dijeron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice, de tu venida y del fin del siglo. Ese fin del siglo sucede en su venida. ¿Y qué es el fin del siglo? Pregúntese, ¿qué es el fin del siglo? El fin del siglo es el fin del gobierno humano. Es el fin del gobierno humano, el fin del gobierno humano, y también es el fin del gobierno de Satanás. Ahí es cuando Satanás termina su gobierno. Termina dos cosas. Primero, el gobierno humano. Termina el gobierno humano, como lo conocemos. Repito, termina el gobierno humano, como lo conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos a ese gobierno humano? Como dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ese gobierno humano gobernado por el maligno. Eso termina cuando Cristo venga. Por eso es que el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo es tan importante. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tu venida, o en tu venida, sucederá el fin del siglo. Aunque acá hay tres preguntas. Dos de esas preguntas refieren al mismo evento, al mismo tiempo. Entonces, en la venida de Cristo sucede el fin del siglo. Entonces, si entendemos que en la venida de Jesucristo sucede el fin del siglo, ¿qué es el fin del siglo? Repito, es el fin de los gobiernos humanos como hoy lo conocemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que termina el gobierno de Satanás sobre los gobiernos humanos y al mismo tiempo los gobiernos humanos se disuelven. Todos los gobiernos humanos se disuelven. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando Cristo venga, no va a existir Rusia. Dejará de existir Rusia, dejará de existir Estados Unidos, dejará de existir Argentina. Todos los estados del mundo, todos los estados, los gobiernos de cada país se disolverán, terminarán. ¿Por qué se disolverán? Porque todo como está construido hoy está bajo el gobierno de Satanás. Y Cristo es la piedra que golpea la imagen, los pies de la imagen. ¿Y qué sucede a la imagen? ¿Qué sucede a la imagen en el Antiguo Testamento? Esa piedra que golpea a los pies de esa imagen hace que esa imagen se destruya. Esto quiere decir que termina literalmente todos los gobiernos del mundo para empezar el gobierno mundial de Cristo con la iglesia. Para empezar el gobierno mundial de Cristo con la iglesia, que con la iglesia será de 1000 años. O sea, la iglesia y Cristo reinarán desde la segunda venida de Cristo en adelante 1000 años, la iglesia con Cristo. Pero esto no significa que el gobierno de Cristo se limita a solamente 1000 años. No. Eso es un estudio que ya di en internet. Bueno, sería en este grupo, pero lo subí ya a internet, que ese es otro tema. Entonces, esa es la cuestión. Que hoy digan, ¿verdad? Que o la China, o Rusia, o tal o cual país, o tal o cual potencia mundial es Gog y Magog. En Apocalipsis, capítulo 20. En adelante, ¿verdad? Es cerrar al blanco. Analicemos el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 7 al 10. ¿Qué dice aquí? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están
en los cuatro ángulos de la tierra. Dice a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. A Gog y Magog. O sea, supuestamente son naciones, pero acá hay dos. Dicen naciones en plural, pero sin embargo habla de dos. A Gog y a Magog solamente aparentemente hay solamente dos naciones. Porque aunque la palabra nación está en plural, dice a Gog y a Magog. Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Aparentemente solamente son dos. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, pongamos atención. Acá habla de naciones, pero sin embargo solamente habla de Gog y Magog. Un punto importante. Segundo, si nosotros entendemos qué significa la venida de Cristo y el fin de siglo, significa que los gobiernos de la tierra dejarán de existir como nosotros los conocemos hoy. Dejarán de existir tal como lo conocemos hoy. No nos imaginemos que Cristo cuando venga va a venir a gobernar desde Jerusalén para cumplir lo que fue profetizado, de que el descendiente del rey David se sentará en el trono y eso va a ser desde Jerusalén. Será la capital del mundo, eso es cierto. Pero las naciones como hoy las conocemos terminarán porque Cristo va a venir a finalizar con todos. No existirá Argentina, México, no existirá ningún país con los nombres y los gobiernos y en los estados como nosotros conocemos. Eso será destruido. Eso será destruido. Entonces, literalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Es que cuando Cristo venga, dice, serán reunidas delante de él todas las naciones, Mateo 25:31. Sí va a haber naciones en su gobierno con la iglesia de 1000 años, o sea, en el gobierno de la iglesia con Cristo 1000 años. Sí van a haber naciones, pero no son naciones de las cuales hoy conocemos. Van a ser naciones bajo el reinado de la iglesia con Cristo. Va a ser naciones que estén bajo el reinado de la iglesia con Cristo, pero que no tengan nada que ver con los antiguos gobiernos y los países. O sea, ¿qué significa esto? Significa esto que Gog y Magog no puede ser ninguno de los países conocidos hoy, ni ninguna de las potencias, porque Cristo vendrá a poner fin al gobierno de Satanás. Y repito, por eso le dije, tenga en cuenta cuando leí el capítulo 4 de Mateo y cuando leí el capítulo 4 de Lucas, en la frase que dijo Satanás. Dice que Satanás le llevó a un monte alto a Jesús y le mostró desde allí todos los reinos de la tierra. Su gloria. La gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adorares. Ok. ¿Qué estaba confesando Satanás? Que él era dueño de todos los gobiernos de la tierra. Obviamente no de los que están siendo reinados por Dios. Pero de todos los gobiernos de la tierra que no están siendo reinados por Dios, le pertenecen a Satanás. Entonces, ¿cómo va a seguir estando Estados Unidos después de que venga Cristo? Dejará de existir. Todos los gobiernos de la tierra, como lo conocemos, dejarán de existir cuando Cristo venga. Por eso es Él, Él es la piedra. Él es la piedra que golpea los pies de la imagen y rompe la imagen. Eso significa que acaba los gobiernos de la tierra. Se acaban los gobiernos de la tierra tal cual lo conocemos. Para que entonces surja el gobierno de Cristo, el gobierno con vara de hierro que regirá a las naciones, pero esas naciones no son las naciones que nosotros conocemos hoy, sino son nuevas naciones bajo el gobierno de Cristo, que no tendrán nada que ver con los gobiernos y estados corruptos que existen hoy en el mundo. Tengamos las cosas en claro. Eso jamás sucederá. Rusia no va a trascender como estado
o como gobierno después de la venida de Cristo. Se termina, se acaba, todo se acaba. Entonces sí va a haber naciones en la tierra, repito, va a haber naciones en la tierra, pero que literalmente van a ser constituidas por el mismo Cristo en el propio milenio. Para argumento y seguir argumentando más sobre esto, voy a pegar otro versículo y voy a explicar sobre eso. Y este versículo es importante que lo toméis en cuenta, que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque cronológicamente estos versículos que voy a pegar a continuación pertenecen a un tiempo muy importante cercano a la venida de Cristo. Para que no quede ninguna duda de que lo que estoy diciendo es apoyado 150% de la Biblia. Leamos aquí el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 12, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y cuándo será eso? Aquí, Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa autoridad, ¿de dónde viene? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al 12 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios, mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué significa esto? Literalmente, que así como Jesucristo recibió la oferta de Satanás, ¿cuál ofrecimiento recibió Jesucristo? De que si Jesús se postraba y le adoraba a Satanás, Satanás le iba a dar los reinos, los reinos y la gloria de ese mundo, de ese momento. Todo esto, todos estos reinos y su gloria te daré si postrándote me adoras. Pero literalmente, ¿qué pasó? Jesús no aceptó. De la misma manera, el hombre de pecado, lo que le iba a dar Satanás a Jesús, si es que Jesús lo adoraba, es lo que el hombre de pecado va a recibir en esos 42 meses. Es lo que Jesús rechazó. Lo que Jesús rechazó es lo que la bestia va a recibir. Lo que Jesús rechazó es lo que la bestia va a recibir. Y por eso es que su gobierno será mundial. Hay algunos escépticos que dicen, el gobierno de la bestia no será mundial. Claro que será mundial, porque el mundo entero está bajo el maligno. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces quiere decir que será mundial, porque así como a Jesús le dijo, todos los reinos del mundo te daré, si postrándote me adorares. Asimismo, ese hombre de pecado, la bestia, va a recibir lo que Jesucristo no recibió por no haberle adorado a Satanás. ¿Y qué es lo que va a recibir ese hombre de pecado, ese hijo de perdición? Él va a recibir, el llamado anticristo en el mundo pentecostal, va a recibir todos los gobiernos de la tierra. Y esos 10 cuernos son 10 reyes que van a recibir autoridad con la bestia. Y esos 10 reinos o 10 reyes, 10 reinos, son literalmente los que en ese momento en que Cristo, previo a la venida de Cristo, esos 10 reinos o 10 reyes serán los 10 reinos que reinarán sobre toda la tierra. O sea, son 10 reinos de 10 reyes a los cuales dice que van a recibir autoridad con la bestia, y la bestia estará por encima de esos 10 reyes. Entonces, ese gobierno será mundial. Imposible que exista un gobierno dentro de ese gobierno que no le pertenezca a esos 10 reinos, porque esos 10 reinos globaliza, o sea, dice, sobre toda lengua, tribu y nación. Entonces, aquí lo que estoy probando es muy simple. Si todos los gobiernos del mundo y la gloria de ellos va a recibir el hombre de pecado en el momento de su gobierno de 42 meses, capítulo 13, verso 5 de Apocalipsis,
todos los gobiernos, así como a Jesucristo se le dijo, todos los reinos te daré, a este se le va a dar todos los gobiernos, o sea, todos los reinos. Quiere decir que su gobierno, para empezar, será mundial, punto uno. Y dos, esos gobiernos son los gobiernos que hoy conocemos. O sea, son gobiernos humanos. Son gobiernos humanos. Y eso entonces Jesús, cuando venga, acabará con esos gobiernos humanos, con cada estado, con la estructura de gobierno de cada país, de cada estado. Eso terminará. Entonces, ¿qué quiere decir? Claramente que todos los gobiernos terminarán junto con el gobierno de Satanás cuando Cristo venga. Y por ende, sí va a haber naciones en la tierra, sí, pero naciones constituidas por el mismo Cristo, bajo el gobierno de Cristo con la iglesia, o la iglesia con Cristo, de 1000 años, bajo nuevas leyes. O sea, será un gobierno diferente, no va a ser copia de los antiguos, o sea, no pensemos que China va a existir como Estado, como país, o que va a existir. No, todo eso tiene que terminar, porque eso es parte del gobierno humano. Por eso los apóstoles le preguntaron a Cristo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fin de siglo significa terminó. Los gobiernos del hombre como lo conocemos, el gobierno humano como lo conocemos, terminará. ¿Por qué terminará? Porque todos los gobiernos humanos que conocemos están siendo gobernados por Satanás y tendrán que dejar de existir. No es que dejará de existir el ser humano, sino los gobiernos tal cual, los estados como las conocemos, terminarán. Toda la estructura de gobierno como hoy conocemos terminará. Tiene fecha de vencimiento y es cuando Cristo venga. Entonces, Gog y Magog no puede ser hoy ningún país conocido, porque si no, hemos entonces interpretado mal lo que entendemos por la enseñanza de Jesús de qué es el fin de siglo. Tengo más para exponer. Tengo más argumentos en el capítulo 19 del Apocalipsis, en el capítulo 14. Pero puede resultarles aburrido hablar de todo ello, de todo esto. Simplemente estoy haciendo una deducción lógica con los pocos versículos que les he citado aquí. Y ya para los pocos que estudian la Biblia, con esto se darán en cuenta de que sí, tengo más argumentos para exponer, pero yo creo que ustedes ya con esto se pueden dar cuenta de que es una ridiculez decir que Gog y Magog he escuchado algunos teólogos, escatólogos que dicen que Rusia es Gog, Magog es China, y sacan deducciones que es tal o es tal país, o es tal potencia, y eso es ridículo, porque ningún país seguirá siendo país después de que Cristo venga, porque todos los países que conocemos hoy están como literalmente gobernados por Satanás. Toda la estructura de los gobiernos terrenales del hombre es una estructura de Satanás mismo. Ahora usted dirá, pero si en el capítulo 13 de Romanos dice que toda autoridad está establecida por Dios. Claro que sí. Hasta el mismo Satanás es una autoridad establecida por Dios. Es una autoridad establecida bajo su voluntad permisiva, pero no avalada su gobierno. Eso es una cosa diferente, que Dios avale el gobierno del hombre. Existen por voluntad de Dios, pero no está avalando Dios eso. Y cuando dice el mundo entero está bajo el maligno, todos los hombres que no tienen a Dios como su rey, como su Dios, los que no tienen a Cristo están siendo gobernados por Satanás. Y esa es la realidad. Hasta aquí mi exposición.